Cordial saludo. Hoy vamos a hablar de la tarea del paso 3, resignar y refinar, y profundizar y contextualizar el conocimiento de la unidad. Hoy me encuentro con las compañeras Laura Sofía Medina Camacho y Anisa Noguera Semanate, y con quien les habla Adrián Ricardo Guzmán Gallardo, del grupo 37. Hoy les voy a hablar un poco lo que es la rigorización. La rigorización se sintetiza en la investigación que se plantea el interés de diferentes problemas. En la rigorización hablamos que en la época antigua no se ponían de acuerdo sobre los temas o las teorías que hablaban de diferentes autores. Por eso era que en la rigorización hubo una crisis de las matemáticas porque no aclaraban las dificultades que tenían o las metodologías de cada rigorización de la epistemología. Ahora hablamos, digamos, de la conversación del siglo XX, que se comprende, digamos, que donde vinieron nuevos autores a hablar y a mejorar los métodos para definir la explicación de la disciplina. Que analizamos en este momento los métodos, los pasos que vamos a seguir de nuestras investigaciones, dando a comprender todos los conocimientos que nos han dejado los grandes autores del siglo XX. La rigorización se establece en conceptos con procesos de evaluación y evaluación. Por analizar y cuestionar las metodologías, también mejorar el concepto matemático. Contiene crisis de las teorías del conjunto de diferentes cambios sociales que construyen los diferentes pensamientos y leyes. Causas para la regulación de las matemáticas. Definir contextos como diferentes teorías, ausencia de fundamentos cientificados, físicos, conceptos sin estructuración. Características de las causas de la rigorización. Procesos de la rigorización matemáticas. Cuestionamiento por definir matemáticas y doctrinas del lógicamente. Fundaciones de las teorías del conjunto. Cambios y avances de las matemáticas. Se creó en su momento lógico para superar las crisis. Creo que las propiedades de los números irracionales como relacionadas a las teorías. Aquí es donde vinieron los nuevos autores a, a mejorar las teorías que venían de las crisis de los autores antiguos, que nos vinieron a enseñar. Las crisis de los fundamentos matemáticos en el siglo XX. Pues las crisis de las matemáticas en el siglo XX que se devuelven en disciplinas en fortalecer la teoría con la formulación de las teorías conjunto. Como les explicaba anteriormente, pues aquí es donde, digamos, vinieron los autores a dejar más claro cuáles eran los conceptos o teorías que venimos manejando hasta el son de hoy. Muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Aninsa Noguera Semanate, soy de acá del municipio de Pitalito, Huila. Bueno, a continuación vamos a hacer unos aportes acerca de la rigorización de las matemáticas y de la crisis de los fundamentos del siglo XXI. Entonces aquí tenemos esta imagen del cuadro sináptico que se elaboró. A continuación voy a hacer una descripción un poco más detallada de cada uno. Entonces, en el contexto histórico tenemos que en los siglos XVII y XVIII se dio un aceleramiento en las matemáticas. Entonces, esto lo que hizo fue que se crearon nuevos conceptos, pero no se puso como ese rigor para ver si eran verdaderos o si tenían algunas anomalías. Entonces, algunos autores empiezan a hacer cuestionamientos acerca de, de, esta, de estos conceptos que se
crearon en esa época. Entonces tenemos aquí autores como Abel, como de Deakin, como Cauchy, como Bolzano. Ellos son los que empiezan a hacer fuertes cuestionamientos y por lo que se va a dar luego lo que ya conocemos como la crisis. Se destaca Bolzano y Cauchy porque ellos fueron los que desarrollaron el cálculo. Otra característica del contexto histórico es que se empieza a generar una crisis del siglo XX que generó preocupación obviamente en los matemáticos de la época. Entonces se formuló aquí una teoría de los conjuntos por el autor Cantor. Esta es la teoría que da como esos cuestionamientos a los otros matemáticos y de esta teoría surgen lo que llamamos paradojas o contradicciones a lo que ya se tenía. Características de las causas de la rigorización. En las características tenemos que lo que se buscaba era eliminar la intuición y la geometría como base para sustentar todos los conceptos matemáticos que habían en la época. Y ya se le busca darle más importancia a la lógica y a la aritmética. Además, otra característica es que la geometría analítica se va direccionando a procesos de formalización y axiomatización. Entonces aquí tenemos diferentes autores que hacen aportaciones a estos procesos. Allí los podemos ver, Cauchy, Weierstrass, Cantor y Hilbert. Bueno, luego de esto se genera otra crisis de los fundamentos matemáticos. Aquí hay algunos autores importantes que también hacen aportaciones a esto, en lo cual lo que siempre se busca es eliminar la intuición, porque era como lo primordial de la época, eliminar la intuición y darle más énfasis a la lógica en cada uno de los conceptos. Y por último tenemos los avances. Entonces en los avances podemos destacar que se creó y se formalizó la teoría axiomática, se creó la computación. Buenos días, compañeros. Hoy voy a hablar, mi nombre es Laura Sofía Medina Camacho, hoy voy a hablar de platonismo, logicismo, formalismo e intuismo. Creado por Platón a partir del siglo IV y V a.C. Platón decía que las matemáticas eran un sistema de verdades que han existido desde el principio siempre e independientemente del hombre. Matemático platónico. Los ejecutivos matemáticos tienen existencia propia. Para él, la mejor forma de enseñar sería la presentación de esto. El estudiante debe adquirir primero la estructura fundamental de las matemáticas de forma axiomática, metodología del deductivista. Las matemáticas con el resultado del ingenio humano y de la actividad humana. Objetos matemáticos creados. Sus autores se pusieron de acuerdo en cuanto a sus reglas de funcionamiento. Las enseñanzas de las matemáticas deben incluir en la comprensión de los objetos o fenómenos físicos a través de presentación de los objetos, contextualizándolos a partir de necesidades de conocer sus primeras nociones. Platón tomó la posición de los objetos de las matemáticas tuvieran existencia por sí mismos, más allá de la mente del mundo externo. Un problema que tuvo el platonismo fue que este pensamiento no se puede pretender que un individuo pueda comprender un concepto matemático que hasta el momento era desconocido. Para él, con la exposición teórica del mismo, teniendo en cuenta que los objetivos matemáticos conectan a la mente de los seres humanos con las formas verdaderas de los objetos físicos. Logicismo. Frey, Russell, Whitehead y Carnap, finales del siglo XIX. Una de las corrientes principales en la fundamentación de la matemática tiende a reducir toda la matemática a la lógica. Aportes de Frey al logismo. Retomó la teoría leibniziana de la evidencia lógica en la aritmética. Buscó la reducción de la matemática lógica, construyó un lenguaje simbólico capaz de mejorar la expresión matemática. Aportes de Russell. Russell trata de hacer una lógica al estilo matemático. El método que sigue Russell es el
de la reconstrucción del lenguaje ordinario como un lenguaje exacto. Todo buen matemático es al menos la mitad filósofo. Todo buen filósofo es al menos mitad matemático. Un objetivo era encontrar una técnica matemática por medir del cual pudiese demostrar de una vez por todas que las matemáticas estaban libres de contradicciones. En esta corriente surge una problemática. Al presentarse a la matemática como una esencia independiente del hombre, una matemática de sistemas formales que carecen de sentido, dejando de lado la experiencia del hombre, desligándose del contexto y del componente humano. Formalismo. David Hilbert, comienzos del siglo XX. Leibniz aparece entre la lógica y la matemática y bajo la orientación del pensamiento de Aristóteles sobre el objeto matemático, que era definición como independiente del ser pensante, cuya existencia era demostrable para un método inferencial mediante el uso de axiomas. Consolidó las bases para la gestión de una corriente filosófica orientada a la rigurosidad con la que los objetos matemáticos pueden ser descubiertos y aceptados por el hombre. En la concepción formalista hay objetos matemáticos. La matemática consiste meramente en axiomas, definiciones, teoremas, con otras palabras, fórmulas. Intuicionismo. Louis Brouwer, finales del siglo XIX. Para el intuicionismo, la verdadera matemática surge de procesos de construcción que parten de la intuición del hombre. Las matemáticas se construyen a partir de pasos finitos, basándose en procesos constructivos y de conjetura. Aunque el intuicionismo consideraba que existe un cuerpo concreto de conocimientos matemáticos que surgen de la construcción. El principio básico es que las matemáticas se pueden construir, que ande a partir de lo intuitivamente dado de lo finito y que solo existe lo que es en ellas haya sido construido mentalmente con ayuda de la intuición. Se reconocen dos tipos de lógicas que se excluyen mutuamente: la lógica inductiva y la lógica deductiva, siendo estas los pilares del desarrollo del pensamiento lógico matemático. Pues para concluir la conclusión, pues aprendí que es importante el aprendizaje de los autores del siglo XX, ya que nos dejan una enseñanza muy buena. También le agradezco a las compañeras por cada punto realizado, que aprendí cuáles son los autores, cuáles son las causas, y que muchas gracias por la grabación. Bueno, compañeros, entonces en mi conclusión, creo que este trabajo me sirvió para aprender y entender acerca del proceso de evolución de las matemáticas, de cómo fue que sucedió esa crisis, del por qué hoy conocemos nuevos conceptos de las matemáticas, cómo surgieron, de dónde y por qué. Y sobre todo, pues aprendí que esta crisis no fue en vano. Esto sirvió para lograr el avance tecnológico que hoy tenemos en la sociedad. La crisis de los fundamentos fue de gran importancia porque gracias a ello hoy conocemos muchas otras teorías que se han mejorado o que siguen todavía evolucionando. Por la falta de tecnología y de tantas bases que se tienen hoy en día, por eso los conceptos, axiomas o teoremas carecían tanto de esta rigurosidad que se creó a partir de la falta de fundamentos del siglo XX. Y muchas gracias, compañeros.